trabajar un video que se divide en dos partes que en cierta medida se pueden mencionar que están intrínsecas. En primer lugar, la acumulación originaria, tanto en Inglaterra en general y en Argentina en particular, y luego ciertas discusiones de la teoría valor-trabajo al interior de la economía clásica. La acumulación originaria es un concepto que diseñó Marx en el último capítulo del tomo 1 del Capital, para explicar la génesis del capitalismo utilizando de modelo el caso inglés. La primera noción que discute Marx en la acumulación originaria es refutar el esfuerzo individual del devenido capitalista o empresario actual. Aunque no quita que existieron casos puntuales en los cuales tanto como campesinos u obreros terminaron siendo capitalistas, esos casos son los menos, pero no refuta el concepto principal que Marx acuña en la acumulación originaria. Esta acumulación originaria da cuenta de cómo surge el capital previo a que exista el capitalismo, y lo sintetiza a partir de tres mecanismos principales. La expropiación de los pequeños propietarios agrícolas, es decir, aquellos campesinos que vivían en Inglaterra y tenían posesión directa de los medios de producción y el acercamiento de las tierras comunales, es decir, esas tierras que no eran eran públicas en el sentido de acceso irrestricto para las comunidades, y en tercer lugar, aquellas expropiaciones no solamente a los pequeños propietarios agrícolas, sino a ciertos sectores que eran contrarios a los intereses de la clase dominante que se estaba forjando, ejemplo, la iglesia. La política de los estados mercantilistas como segundo lugar, que implican el rol determinante que tuvo el comercio para sustentar esa acumulación primitiva u originaria. Y la expansión colonial y la acumulación de capital a través de la vía comercial. Es decir, ¿cuál fue el rol que tuvo el capital comercial en los orígenes de los procesos de intercambio con la incorporación de un vasto territorio que posteriormente fue conocido como América a la dinámica que se estaba gestando? Estos mecanismos Marx lo diseña para el caso inglés. Ahora la pregunta que surge es si en Argentina se pueden aplicar dichos conceptos o dicha teoría. Por consiguiente, podemos mencionar que si bien estos mecanismos no son suficientemente explicativos para dar cuenta del capitalismo. Es decir, existe un proceso más intrínseco que Marx lo desarrolla en un capítulo inédito del Capital, o conocido como libro cuarto, en el cual desarrolla dos conceptos importantes: la distinción entre subsunción formal y subsunción real del trabajo al capital. Es en ese periodo de transición, que es un concepto clave en el desarrollo del capitalismo, esa transición que se da en Europa del modo de producción feudal, producto de su descomposición, al surgimiento y consolidación del modo de producción capitalista, Marx distingue esta subsunción formal, que es cuando el capital subordina un modo de trabajo preexistente o relaciones de producción preexistentes bajo el dominio del capital. Ejemplo, la servidumbre, la esclavitud, en líneas generales en Europa. En América, ciertas condiciones de trabajo como ser el lamita y el llanocomazgo, a la subsunción real. Cuando esa subsunción real existe cuando las relaciones de producción ya han sido implementadas o son consideradas hegemónicas. Es decir, se mantienen ciertas formas de trabajo, pero no son más que subsidiarias al modo de producción capitalista. El debate entre América, si fue en sus orígenes capitalista o feudalista, se terminó de desarrollar o tuvo su auge y declive entre fines de la década del 60 y principios de la década del 70. Esta discusión teórica entre economistas, filósofos, políticos e historiadores da cuenta sobre si América en sus orígenes fue o feudalista o capitalista. Existen dos visiones encontradas en relación a cada discurso,
Pero para sintetizar, lo que se desarrolló posterior fue el concepto de modo de producción colonial y, y relaciones económicas y sociales no consolidadas. Es decir, existe una actividad, una forma de acumulación que si bien es hegemónica, pero no es la única. Un hecho previo al momento de pensar lo que hoy es Argentina, es necesario rescatar un proceso que tuvo vital importancia en la historia de lo que hoy es nuestro país, las invasiones inglesas. Estas invasiones inglesas se dan en un proceso en el cual la expansión industrial inglesa encuentra en el mercado continental europeo una forma de colocar el excedente de mercancías, sobre todo textiles, que se estaban desarrollando en la floreante industria inglesa. Napoleón Bonaparte hace un bloqueo continental y las tropas inglesas, que eran acompañadas de compañías comerciales, deciden invadir Buenos Aires. El hecho puntual, más allá de la imagen cómica que se ve en el video, en la imagen, es que al finalizar las invasiones inglesas y replegarlo, los ingleses no se vuelven con los barcos vacíos. Es decir, esas mercancías que traían a la venta se encuentran disponibles en lo que en ese momento era el Virreinato del Río de la Plata. Alperindongui rescata edictos de los cabildos bastante interesantes en relación a los castigos que se iba a encomendar a aquellas personas que se las encontrase negociando o vendiendo estas mercancías. A un spoiler del final, no se castigó a nadie por estas mercancías. De hecho, se tiene registro que llegaron a lo que fue Potosí y el valle fértil de Cochabamba. Cuando uno piensa Argentina, lo primero que se le viene a la mente es la Revolución de Mayo, en 1810. Esa Revolución de Mayo tiene un carácter histórico-político en determinar cuál es el aspecto esencial de ella. Si fue una revolución burguesa en las cuales esa protoburguesía naciente y en síntomas de expansión se hace del poder del Estado para sustentar su poder, o si tiene un carácter de libertad colonial, etc. Esta discusión, si bien es amplia, se va a partir de la consideración que la Revolución de Mayo es una revolución burguesa, cuyo cuerpo de patricios era el fuerte impacto político y militar en lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires, estaba dirigida e integrada por los hacendados, con una fuerte articulación económica de las clases subalternas urbanas. Para lo que hoy es Buenos Aires, en ese momento, la ciudad de Buenos Aires tenía una fuerte población urbana, por lo tanto no producían en el campo, y lo que era la campaña, lo que eran las afueras de las ciudades. Si uno rescata y analiza los escritos de Beites y Belgrano, nos vamos a encontrar que estos hacendados tienen un programa político, en los cuales se puede sintetizar en sus palabras la proletarización de la fuerza de trabajo, la libre circulación de mercancías y la propiedad privada de los medios de producción. Y en la vereda de enfrente, los contrarrevolucionarios estaban integrados por aquellos comerciantes monopolistas, cuyas licencias de comercio se otorgaban por privilegios feudales. Alperindongui menciona que si uno quiere rastrear el germen de la Revolución de Mayo, tiene que ir a encontrar ese punto en el que un comerciante inglés con contactos en la ciudad de Buenos Aires, en vez de acceder al contrabando de sus mercancías, pide permiso y el cabildo se lo autoriza, y que los conflictos se van a suscitar cuando el cabildo decide restringir esa libertad de comercio, en los cuales los hacendados de Buenos Aires empezaban a ver incrementada su riqueza. Estos hacendados van a determinar las relaciones sociales en la campaña. Si bien uno puede, tomando en base a Lenin y a Marx en relación a la acumulación originaria, uno encuentra dos mecanismos principales. El Estado como garante político de las relaciones sociales y que fija determinadas conductas, en este caso productivas, y la coacción estatal al trabajo, entre los casos
leyes contra la vagancia, la violencia para crear y o expandir determinadas relaciones de producción. En el caso de los que hoy fue Argentina, nos vamos a encontrar que ya para 1810, si bien existían obligaciones de trabajo, no era una formas de trabajo proletarias, no estaban determinados, obligados en el sentido de trabajar en general, sino a trabajar en determinada unidad productiva. Porque si algo los historiadores y económicos de esta época están de acuerdo es que una de las grandes debilidades del sistema productivo que imperaba en Buenos Aires era la escasez de brazos, esa escasez de mano de obra que iba a trabajar en la campaña. Hechos puntuales, en 1800 y 1811, el Cabildo de Buenos Aires, en periodos de cosecha, esta población urbana que acudía al mercado a comprar los bienes necesarios, prohíbe el desarrollo de trabajo manual en la ciudad, obligando a todos aquellos proletarios a ir al campo para hacer brazos de la cosecha. Y en la campaña el grado de exposición no era absoluto. Existía una pequeña producción, pero que en los registros daba cuenta de que no era una generación de subsistencia, no alcanzaba para las familias ser autosuficientes, por lo tanto tenían que acudir al mercado, no solamente a comprar los bienes necesarios, sino a vender su fuerza de trabajo. Y que esa coacción no fijaba a los campesinos en ese momento, después posteriormente obreros, en un lugar determinado. Existían libertad de viaje, registros en los cuales estos obreros trabajaban y migraban a diferentes lados de residencias familiares. Para sintetizar, lo importante es esto: cuando estos hacendados toman el poder del Estado, una de las formas de retribución y para beneficio personal era la asignación de brazos en determinadas unidades productivas en desmedro de otras. ¿Cuáles eran los mecanismos de acceso a la tierra? Bajo el periodo colonial, la tierra era una propiedad del rey y el rey otorgaba edictos en los cuales se permitía el usufructo a terceros. Es decir, la persona que poseía la tierra era dueña del uso y fruto del trabajo, pero no era propietario en términos legales. Posterior a la revolución, el Estado comienza a reconocer títulos de propiedad a ciertos hacendados. Entre las causas iban a ser servicios a la causa revolucionaria, entre los que se va a destacar el abuelo de Rosa. Esto, o donar dinero, o donar personas para la guerra civil, eran motivos de acceso a un título de propiedad reconocido por el Estado. Otro mecanismo es que aquellas personas que usufructuaban una porción de tierra, como política fiscal se les reconocía el título de propiedad, se les concedía un título de propiedad para que comiencen a pagar impuestos. Lo importante es que para fin de 1820 ya no quedan registro de tierras realengas o de tierras cuyo título de propiedad provenían de aquellos viejos edictos coloniales. Cuando uno piensa la expansión del capitalismo en Argentina, es necesario tener en cuenta que este se forja en relación a la revolución industrial inglesa, que en ese momento empezaba a vislumbrar las primeras crisis de la primera revolución industrial, y el carácter progresivo que va a tener el capital inglés en lo que hoy es Argentina. ¿Qué es Argentina? Cuando uno se pregunta si podemos hablar de Argentina en 1810, la primera pregunta, o la forma de dar respuesta a esta pregunta, es recurrir al prólogo de Revolución y Guerra de Alperín Dongui. Él menciona que entra en debate con dos historiadores que ven la nación argentina en 1810. Él va a decir que no. De hecho, después, si uno hace un análisis teórico más pormenorizado, en América Latina el Estado crea la nación, a diferencia de Europa, que la nación se crea un Estado. En los mapas que ustedes pueden observar se muestra la evolución territorial de lo que hoy es nuestro país. Argentina, cuando nace, es un grupo de la joven generación argentina, generación del 37, cuando a partir de ahí se empiezan a reconocer como argentinos
y esa tipología y forma y cultura se empieza a expandir posterior a 1850. In which Rosas has been elected governor of Buenos Aires. How to describe him? He is a man of limited culture. Let's see if we can talk to him. Mr. Rosas, excuse me, a question please. Mr. Rosas. ¿Cómo piensa encarar su gobernación? El rey es como un padre. Amar, gobernar, castigar y recompensar. Es todo lo que debe hacer. ¡Bravo! Van a pensar. Dorrego, Quiroga y otros tantos, todos asesinados por los unitarios. Pero ni esto ha de ser bastante para los hombres de las luces y de los principios. Se deposita toda la suma del poder público en la persona del brigadier general don Juan Manuel de Rosas. ¿Hasta cuándo vagaremos de revolución en revolución? ¿Hasta cuándo el crimen será halagado por la impunidad? ¿Cuándo será el día en que las leyes serán respetadas? Que aún no son suficientes las lágrimas que hemos llorado. Las vejaciones, las ignominias, las escenas de terror que hemos vivido. ¿Cuándo será el día en que los juramentos tengan algo de sagrado? La unión, mis compatriotas. La santa unión. La patria nos la pide. La respuesta a esta pregunta es necesario mencionar hechos puntuales que suscitaron en el video. Rosas lo que hace a través de su gobernación en la provincia de Buenos Aires es consolidar y expandir ciertas relaciones de producción. Esas relaciones de producción son las típicamente capitalistas. A través de diversos mecanismos elimina no solamente a sus competidores políticos que buscaban otra forma de desarrollo, sino que sienta las bases del poder de lo que va a ser Argentina hasta la actualidad. El poder o la capacidad del sector agrícola ganadero de generar la principal riqueza de nuestro país. Y genera un proceso de disciplinamiento no solamente de otras fracciones de la clase dominante, ejemplo los unitarios, sino mecanismos de coacción a través de mecanismos violentos de lo que van a ser las clases trabajadoras. Y legitima ese proceso que se viene dando desde y legitima un proceso que se viene suscitando desde 1810, la reforma agraria, que es impulsar el desarrollo capitalista en el agro, en primer lugar para liberar población para las ciudades, eliminando campesinos, es decir, elimina aquellos viejos resabios de población de autosubsistencia y termina de consolidar la propiedad privada en áreas rurales. Como síntesis, nos vamos a encontrar con estos mecanismos que, si bien son propios de Inglaterra entre el siglo III al siglo XV, en Argentina tuvieron sus mecanismos en un contexto mundial diferente. El capitalismo se estaba expandiendo a un nivel de próximamente a ser hegemónico a escala global, cuyos mecanismos de expropiación y políticas de Estado ya se habían consolidado, y las fracciones de la clase dominante que habían hecho esta revolución de mayo, esta revolución burguesa, terminan de conferir el aparato jurídico que va a incorporar a lo que efectivamente pasa a ser Argentina, a la economía mundo y a las dinámicas de relación capitalista a escala global. La teoría valor-trabajo, que fue formulada en sus orígenes por Adam Smith en La riqueza de las naciones, va a partir de una discusión
en relación a dos escuelas de recomendación de política económica con las cuales va a discutir el origen de la riqueza. Para Adam Smith, el origen de la riqueza no va a estar determinado ni en la circulación, como los mercantilistas, ni en la productividad ni producción de la tierra, sino va a estar determinada en el trabajo humano. Esta teoría va a dar cuenta de la teoría del valor. ¿Cómo vamos a definir valor? En primer lugar, valor es un término polisémico porque de acuerdo a la inclinación que uno forma parte va a tener un significado. Riesnik define el valor como la forma social del producto del trabajo, ese resultado que va a tener el trabajo humano en un determinado contexto de relaciones de producción. Que bajo el campo comandado, esta definición desarrollada por Smith implica el trabajo que uno puede adquirir a partir del intercambio de una mercancía, a través de la mediación que se realiza. El trabajo incorporado es el trabajo que ya posee esa mercancía, que fue el requerido para la producción final. Adam Smith en el desarrollo de su obra se encontró con ciertas dificultades al momento de convertir al trabajo como una fuente única y exclusiva del valor. En primer lugar, el valor de cambio no se encuentra determinado por el valor de uso. De ahí la diversa paradoja del agua y el diamante. En segundo lugar, la noción de trabajo comandado, cuando se refiere al trabajo directo o indirecto que una persona puede adquirir. En tercer lugar, cómo hacer compatible la teoría del valor-trabajo al proceso de intercambio, porque uno desconoce al momento de realizar el intercambio la magnitud de trabajo propia en ese bien y las dificultades al momento de precisar con exactitud la cantidad de trabajo. Nos vamos a encontrar que en su método, como todo positivista de la época, realiza ciertas apreciaciones. En primer lugar, él parte de lo que se conoce al siglo XX como el refutucianismo y posteriormente el método de Popper, que va a postular que postula que axiomáticamente que toda teoría es válida. En primer lugar, ¿qué significa esto? En forma sintética, que si esa conjetura no puede ser refutada mediante ningún hecho empírico, si bien la hipótesis no es corroborada, tampoco puede ser descartada. Aplica este método a los puntos conflictivos heredados por Smith. Y en tercer lugar, Ricardo plantea que esos obstáculos formulados con los que se encontró Smith no contradicen la ley del valor-trabajo con excepción del comercio exterior. Ricardo va a mantener estas nociones de valor de uso y valor de cambio con una salvedad, que va a decir que la teoría de valor-trabajo se corresponde con aquellos bienes en el momento del valor de cambio, en aquellos bienes que son reproducibles fácilmente. Y va a dar por descontado aquellos bienes que poseen cualidades excepcionales e irreproducibles. ¿Con qué dificultades nos vamos a encontrar entre Smith y Ricardo? En primer lugar, la medida invariable. Adam Smith fracasó en buscar esa medida que sea objetiva y que se aplique con conocimiento de los hombres al conocer el trabajo en el momento de intercambio. David Ricardo va a decir que esa medida no existe, pero que aunque no exista esa medida, la ley fundada en el trabajo va a operar sin dificultades, es decir, se va a cumplir. El segundo postulado, el desdoblamiento del valor en sentido de valor de trabajo comandado e incorporado. Ricardo va a decir que el valor comandado va a conducir una falsa vía. En este caso, el salario que va a tener esta noción de valor comandado
no se determina ni mide el valor. En relación al valor del trabajo, que se conoce como salario, que es lo que es el salario, la retribución, Smith no logra incorporar el salario a la teoría del valor trabajo. Ricardo incorpora esta distribución al interior de las clases sociales. De hecho, Ricardo va a ser conocido como el padre de la distribución en la economía. Y la última arista es el empleo de capital. Smith se encuentra que tiene una incongruencia al momento de determinar la tecnología y la maquinaria en el momento de realizar una mercancía. David Ricardo va a sostener que cada mercancía tiene un valor pasado a través de las tecnologías y de la maquinaria. Ese trabajo pasado va a formar parte de esa mercancía final.